Como la olla express. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta reunión. Gracias porque siempre estamos en tu casa. Tu presencia es una bendición. Eres uno con la iglesia, Señor. Has venido a traer una enseñanza maravillosa, que tú y tu iglesia han tenido una fusión en el Espíritu que no podemos todavía imaginar, pero que tu revelación va a ir llegando poco a poco a nuestros corazones. Gracias por cada hermano. Te pedimos que todos puedan recibir tu bendición y la luz de tu Espíritu con la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, miren, ahora vamos a hacer algunas situaciones especiales, porque cuando el Señor hace cosas especiales con nosotros, pues tenemos que responder de la misma manera. ¿Ok? A lo que yo me refiero es a que hemos estado hablando, que vamos a retomar, recuerden, el asunto de la iglesia, que justamente en la oración con ello comenzaba yo. Pero lo interesante de esto es tener un poquito de pasión. Amén. Pasión en el sentido espiritual, ¿verdad? Eso es algo muy interesante para nosotros. Y lo que quiero yo que pongamos en primera instancia es asuntos prácticos que tenemos que empezar a vivir. Por ejemplo, estas últimas semanas hemos apretado mucho la enseñanza de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, en donde se maneja la realidad de la plenitud. Y hemos visto que la plenitud justamente es lo que nos va a traer una bendición sobrenatural, ¿verdad? O sea, en todos los sentidos. Pero miren, yo sinceramente quiero abrir mi corazón y decirles algunas cosas antes. Hoy, por ejemplo, que hubo pues, la final del Mundial, pues obviamente muchos o algunos pues iban a estar ahí en el asunto del Mundial, en el que inclusive yo participé, pero dije, si esto rebasa lo que es la reunión, con permisito mundial, ¿verdad? Y pues la prioridad es iglesia, ¿no? Pero vemos que eso no funciona en todos, pues porque o el marido hace fiesta, o el marido lleva a los amigos, o los hijos, o tienen cualquier situación que les es válida. O sea, yo no quiero, como dije la última enseñanza, que nadie se sienta presionado, ni mucho menos condenado por estas cosas que se dicen al respecto de la iglesia, ¿no? Porque podemos pensar que cada quien tiene sus argumentos. Digo, lamentablemente hay de argumentos a argumentos, ¿no? Y esto es lo que es ahorita los comentarios que voy a hacer para que veamos que la disposición existe. O sea, por parte de algunos de los que estamos aquí, que somos ya un buen numerito para que haya sido mundial domingo y que estemos acá. Agradezco de verdad su corazón, y pues mi agradecimiento es muy relativo. El agradecimiento de ahí arriba es el que sí se vuela, o sea, en el plano de saber que tiene uno su corazón ahí, ¿verdad? Entonces, estos próximos días, pues también se acerca Año Nuevo, bueno, primero Navidad, luego Año Nuevo,
y casualmente cae en fin de semana 2 reuniones, y que a forma de mayoría o de comentarios se quitan las 2 reuniones, la de viernes y domingo, porque se atraviesa justamente en medio lo que es Navidad, y luego la siguiente se atraviesa en medio Año Nuevo, y pues obviamente en la quincena vamos a tener 2 reuniones. Pero de verdad lo quiero decir de corazón, ustedes saben dónde vivo, saben de mi casa, y pues lo que yo puedo hacer es invitarles a mi casa para los que tienen hambre y que tienen deseos, no se vean limitados, porque los ministros, ¿verdad?, pusieron o obedecieron a la mayoría de votos, y yo puedo decirles que viernes, si llegan hermanos, bienvenidos a mi casa, y hacemos reunión en su casa, la casa de ustedes, quiero decir, su casa es mi casa, ¿verdad? Más bien, mi casa es la suya, pero a eso me refiero. Entonces, si llegan, bendición, y si llegan para el año nuevo, bendición, bienvenidos a mi casa. Y que si se organizan entre ustedes, que saben que tienen coche o camioneta o lo que sea, cualquier medio de transporte, y pueden llegar allá, saben que se pueden organizar y decir: hermana, tú vives cerca de mí, te paso por ti, o hermano, o lo que sea, y vamos a la reunión, y tenemos reunión, nada más por mostrar un poquito, vamos a decir, este celo que si se está manifestando con tanta fuerza, se cumpla, ¿correcto? Porque bueno es animar a todos, y que uno sea el primero que se raja, o el primero que se abre, como dicen, ¿no? O se niega, por decirlo en una forma más fuerte. Pero esto puede suceder, o sea que si yo oigo que alguien me dice 2 o 3 personas, porque así es como dice la Escritura, ¿no? Donde están 2 o 3 personas, ahí estoy yo, y eso es iglesia, ¿correcto? Entonces, bienvenidos van a ser, independientemente de que el número no importe, ¿correcto? Entonces, saben que pues por la autopista cobran 50 pesitos, 45, 46, y por la federal no cobran, pero por la autopista se hacen 15 minutos, que 15 minutos se hacen también en Puebla de una colonia a otra, ¿ok? Vamos a ir de la colonia donde vive Lupita a esta colonia, fácil se lleva 20 minutos o algo así, y otros que viven más lejos, ¿no? Hay varios que estamos, casualmente, fíjense, entre nosotros, veo que estamos muy dispersos entre todos, o sea, tenemos muchas distancias, pues porque en una ciudad grande, pues así se da, ¿no? Pero por la federal se hace media hora y no se cobra. Entonces, con el amor de mi corazón, ¿verdad? El que quiera hacer reuniones en esos días, me habla por teléfono: espérame, hermano, y bienvenidos. Ya saben que ahí va a haber molotes, chanclitas, como convivio, pero del otro va a haber banquete, amén, como siempre, Dios siempre nos va a dar banquete, amén. Entonces, vamos a retomar un poquito, ya esto fue como la apertura de la predicación, para darle la fuerza que merece decir que se hace iglesia, ¿correcto? Entonces, vamos a retomar un poquito de algunas cosillas que hablábamos de la semana pasada, porque hoy es primer día de la semana, y que mencionábamos que justamente la voz de Dios a un libro tan importante, ¿verdad?, como Apocalipsis,
que quiere decir la revelación de Dios, vamos a decir, ninguna carta ni ninguna, aunque todos tengan revelaciones y todos sean muy interesantes, que se haga tanto énfasis es Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es lo que en general se maneja como la revelación de Dios a las iglesias. A las iglesias, ¿correcto? O sea, ahí ya es donde está tomando una situación en todos los sentidos de decir, la iglesia, como hemos enseñado, es la esposa de Cristo y está casado y se hace uno con ella. Por eso es que Jesucristo, dijimos, no se casó, porque Él no quería, vamos a decir, seguir produciendo hijos que fueran por óvulo y esperma, sino hijos que fuesen de la índole sobrenatural, en el espíritu. Por eso, de alguna manera, fíjense que concuerda mucho, es que en Adán y en Eva se reproducen, y como les dije, como el cuerpo nuestro. ¿Cómo es como el cuerpo nuestro? Que mueren miles y miles de células de nuestra realidad diarias, ¿verdad? Por minuto, por segundo, miles, pero se siguen reproduciendo. Este cuerpo representa la realidad humana. En los humanos se siguen produciendo y además están muere, como dicen, como que cuando se mueren muchos, como dicen, como que como moscas, ándale. Qué buen término, hermana. No, lo digo buen término de verdad porque pues es una realidad que la misma Escritura nos enseña que pues todos nosotros en Adán, todos mueren. Entonces Adán no es una sola persona. Ese es la cabeza de toda la humanidad, representa a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y en Él todos mueren. Y en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, ¿cuál es el matrimonio de Adán? Con Eva. ¿Cuál es la realidad de ellos? Que inmediatamente en la primera vez, o vamos a decir, en los primeros 2 hijos o únicos hijos que tuvieron, ya ellos se habían matado unos a otros. ¿Por qué? O sea, vamos a ir, ahí es donde nosotros podemos empezar a ver que la realidad de Adán es una realidad trágica. ¿Ok? O sea, como para que pienses que todavía Dios hizo a Adán. Acuérdense que eso no es una realidad. Dios no lo hizo. Él lo hizo, Dios hizo a Cristo a su imagen y semejanza, y como a todos los seres se nos da la oportunidad de decidir, los que decidimos ir a caminar con Cristo, entonces somos engendrados por el Espíritu. Y los que deciden caminar en la carne son engendrados por medios humanos y mueren. Y el que es por el Espíritu permanece para siempre y tiene vida eterna. Entonces, esto es muy importante que lo vayamos guardando en el corazón y vayamos viendo qué es lo que significa una realidad y la otra. Esto es para todos, ¿correcto? Entonces, por eso nosotros vemos en este libro tan importante que habla de revelarnos quién es quién. ¿Qué es lo que acabo de decir ahorita, por ejemplo, verdad? Que en muchas iglesias no lo creen. Lo que acabo de mencionar, no lo creen. O sea, creen que Adán así fue hecho, de carne y hueso. O sea, ¿por qué? No puede ser. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas que Dios hace, las hace a su imagen. O sea, de la misma imagen, de la misma realidad. Eso es solo lo que hace Dios. Lo demás es situación humana, realidad de haber comido
del fruto del conocimiento del bien y del mal. Cada vez, miren, la Escritura se va haciendo tan clara y tan importante para nosotros para entenderlo, que eso es lo que vamos a estar manejando en estos días, ¿verdad? Entonces, el propósito de que sea Apocalipsis un libro de muchísima enseñanza y de muchísima revelación, vamos a ir de lo más, a veces de lo más profundo y de lo más espiritual, pues ahí es donde él justamente empieza a mencionar que hay mensajes a cada iglesia. Hoy, por ejemplo, podemos decir nosotros que somos la iglesia de Dios en Puebla, así como la de Éfeso, como la de Esmirna, como Pérgamo, Teatira, Pero a cada una de ellas se le dice iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel acuérdense que ángel representa revelación. O sea, ángeles es un mensajero. Y tenemos 3 tipos de mensajeros, ¿verdad? Aquí hay uno que se llama Miguel, por allá anda otro que se llama Gabriel, y por ahí hay otro que se llama Rafael, ¿verdad? Pues los tenemos los 3. Tenemos que dar gloria a Dios de que esas 3 realidades se manifiestan entre nosotros, no solo físicamente, pero porque esto tiene una realidad, ¿verdad? Si tú buscas qué significa Gabriel, Miguel y Rafael, te dicen una característica especial en su nombre. Entonces, cuando tú tienes una revelación de ese tipo, dices, este fue un mensaje de Gabriel o de Miguel o de Rafael, ¿verdad? Entonces eso te lo dejo de tarea para que tú veas qué está significando y cuántas veces Dios te habla con una característica de ese tipo, ¿verdad? Lo tengo anotado, pero ahorita en lo que lo busco está más difícil, ¿ok? Porque me salgo mucho del tema. Pero bueno, entonces dice aquí, escribe al ángel, ya sabes qué es, o sea, escribe a quien va a dar ese mensaje en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. ¿En dónde anda el Señor? O sea, paseándose en una iglesia que está llena de candelabros de oro. Así nada más. ¿Ok? Entonces eso es maravilloso, pero no puedo meterme ahí en todo lo que le dice a Éfeso, porque no es, vamos a decir, puede ser el tema más después de que termine yo las 3 predicaciones, que a lo mejor se hacen 4, pero ya después vamos a explicar algunas cosas al respecto, ¿ok? Después dice, escribe a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y entonces, el primero y el postero, aquí está el primero y el postero. He aquí que vivo, dice, el que vive dice estas cosas. Yo sé tus obras, etcétera, de tu pobreza, de lo que tú quieras, ¿correcto? Vuelve a ser, ¿a quién? A una iglesia. Luego, escríbele a la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Dice, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. O sea, el que tiene la espada de 2 filos, ¿quién es? Ese Cristo que vive dentro de tu vida, ¿ok? Entonces, así, luego sigue la de Teatira, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces, un mensaje especial y personalizado casi para cada iglesia, si es que tú quieres tener una realidad personalizada, tienes que saber que el lugar donde se te va a hablar con claridad es en la iglesia. Entonces, hay tantos cabos y rabos que juntar para saber que la bendición de Dios es esta, o sea, la iglesia. Miren, la iglesia, en el punto más importante, uno de los más importantes que me parecen, es que si es la esposa de Cristo, o sea, es con quien se unió Cristo, con quien está unido Cristo, esa es su manifestación terrenal y sobrenatural.
entre nosotros. Las dos cosas. ¿Cómo era Cristo? Igual. Cristo con sus discípulos, ¿qué hizo? ¿Qué vivió? Una realidad en lo natural y una realidad en lo espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo? O sea, en nuestra forma de vivir, de pensar, de ser, de nuestros ambientes, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras circunstancias, de todo Él está aquí con nosotros, justo como lo estuvo en Belén, en Jerusalén y en todos sus alrededores. Entonces, esto es a lo que a nosotros nos puede mover, encantar, decir, ¿sabes qué? Vamos, ¿por qué? Está nuestro Señor ahí, está Cristo ahí, está Dios ahí y está pasándonos toda su realidad de, vamos a decir, de tú a tú, hasta físicamente puedes decir que una realidad te la está comunicando de salud, bienestar, gloria, paz, tranquilidad, gozo. El fruto del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. ¿Por qué? Porque es Cristo, el Espíritu Santo es Cristo, ¿ok? Amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Todas estas cosas son para ti hoy, ¿ok? Entonces, no es una situación de juego, no es una situación de que será, no será. Ahora, decíamos la vez pasada, con esto ya terminamos, que estamos añadiendo algunas cosas importantes, obviamente, ¿no? Pero lo que es importante más todavía ahorita es que, es que estamos teniendo una ampliación de todo lo que es esta visión de la iglesia, y que la iglesia es a veces lo más despreciado. ¿Por qué? Porque dijimos, teníamos una realidad de Babel, o sea, se dio una realidad babelesca. ¿Qué es eso? Que después de que Dios hizo a los hombres ahora dice que quisieron hacer, fíjense qué ridículo está, pero es real, ¿ok? Quisieron hacer una torre, ¿verdad? Para que llegara hasta el cielo. O sea, nunca nada más tonto. Pero para los hombres fue una obra de ingeniería, de cómo subir piso tras piso tras piso en una torre, y que ya que estaban llegando al cielo, entre comillas, con su misma locura, ya fuera de sí, se les complica toda la acción. ¿Por qué? Porque cada quien empieza a tener un lenguaje distinto. ¿Qué es esto? Lo que entró a la iglesia. Lo que entró a la iglesia es eso. Empezaron a ver poderosos, habilidosos, rolleros, que buscaban su propia realidad como conveniencia, y entonces empezaron a hablar. No tenían que hablar, tenían que esperar lo que sucedió en Hechos. Estaban todos unánimes juntos, tenían una misma mente. Eso es lo que es importante. Entonces, ahorita, si yo me pongo a decir, hermanos, vamos a empezar con los latigazos, pero ¿cómo les llaman? Flagelaciones. No, ¿cómo dijiste? Flagelo. Sí, pero con martirios en la iglesia, para que se nos dé mejor, para que se nos quite lo pecaminosos. Y entonces te apegas a esa realidad, y entonces empiezas a disvariar, porque ¿de cuándo acá Dios pidió eso? ¿Sabes qué? Léete, rézate el Padre Nuestro 50 veces, 3, 5, 20. ¿Quién dijo que Jesús dijo lo contrario, pero no lo discernían? ¿Por qué? Por no estar oyendo la voz de Dios. No creáis que por vuestras vanas repeticiones
Y ahora ya no solo repeticiones, ahora hasta a otras personas, a otras mujeres, a otros santos, a lo que sea. Y ahí estás con esa realidad metido. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Brincándote las trancas, porque eso es una cosa ajena que nunca decretó Dios. ¿Cuándo ves eso? Ni los santos apóstoles dijeron: en mi nombre pedirás. Y ahora, ¿cuántas vírgenes, cuántos santos, cuántos hermanos que se sienten de verdad que ya son los non plus ultra? Hay que pedirles a ellos. O sea, ahí es donde estamos viendo una realidad que ya empezaron a completamente disvariar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Esta realidad de Babel es lo que se metió en la iglesia y hasta la fecha no se lo sacuden, porque por obras quieren ser salvos. Y dice la Escritura, no es por obras, sino por el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, vamos viendo que esto nos está aclarando la realidad en la que desgraciadamente todas las iglesias han caído. Babel, que es lo más feo, ¿ok? Se les confundieron sus lenguas y se dispersaron. ¿Dónde va la unidad del cuerpo de Cristo? Por ese Babel se dispersó, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver aquí que el mismo sentido que tenían los apóstoles no lo engendraron las nuevas generaciones, no lo recibieron, no lo vivieron. Si tú le preguntas a la gente qué significa Adán, y la gente te dice: el primer hombre que hizo Dios. No, ¿ok? ¿Qué significa Cristo? Te dicen: un señor que vino y vivió, o un joven señor, ¿verdad?, que vino y vivió en Jerusalén y era el Hijo de Dios. Ni una ni otra. Adán es el representante de toda la humanidad. Por eso dice: en Adán todos mueren. Y el Cristo es el representante de todos nosotros, con el que estamos casados, y que con el seguir su espíritu en lugar de como simiente, el Espíritu de Dios como simiente, es entonces que nosotros empezamos a vivir esta realidad espiritual, porque somos uno en Cristo. Es el cuerpo de Cristo, ya unido Cristo con su iglesia, lo que significa Cristo. Nunca se le puede ver como individuo. Si decimos el Cristo que estaba en Jerusalén y después el que fue a ver a Lázaro y después el que fue a sanar a que estaba con flujo de sangre y después al ciego y después a resucitar a Lázaro, y todos ellos esa es la realidad que quiere Jesús que haga la iglesia en grupos. Amén. Esto es lo que se va a empezar a dar si nosotros tenemos el deseo, el hambre de vivir estas cosas. Por eso es por lo que introduje justamente como introduje, para que vean que no es hacerle al cuento, es vivir una realidad que sabes que es revelación de Dios y que Dios quiere que la vivamos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la iglesia para nosotros sin tener estas revelaciones? Pues 3 reuniones a la semana, una reunión el fin de semana, el domingo, martes de oración y viernes de convivio y domingo de predicación. Esa es la iglesia. No es esa la iglesia. O sea, son actividades que no tienen el mínimo valor en relación con las cosas que de verdad valen, que de verdad pesan. ¿Correcto? Sí. Entonces, vamos a ver ahora, fíjense, algo sobrenatural.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo presentó Lucas a la introducción de nuestro Señor Jesucristo? Si se acuerdan, a ver, si no se acuerdan, yo ahorita se los recuerdo, si es que me viene también a mí a la memoria. Pero bueno, según yo decía esa vez, en alguna predicación, que había menospreciado en algún momento, no menospreciado, pero pensar de que siempre Juan fue el maestro de maestros, ¿no? Y que los demás estaban no solo un escalón, sino varios escalones abajo. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque había características, ¿verdad? Que a Juan se le reveló el Apocalipsis. A Juan era el que se acostaba en el pecho de Jesús. Juan es el que habla todo sobrenatural desde que empieza su evangelio. Por eso no habla de la transfiguración, por eso no habla de varios temas, porque él ya está hablando desde ahí. Y entonces su arranque es una realidad sobrenatural impresionante, ¿ok? Pero cuando vi que Lucas presentó a Jesús ahí con los judíos, cuando él llega a la sinagoga y de repente se sienta ahí en la sinagoga y dice: hoy se ha cumplido el día del jubileo. ¡Wow! O sea, cuando él dice esta realidad, manito, ni los profetas se lo hubieran creído, porque los profetas, a pesar de que eran unas personas profundamente espirituales, ellos hablaron del jubileo, pero nunca se les cumplió, ni dijeron cuándo, ni nunca lo vivieron antes, ni en el Nuevo Testamento todavía, ya estando Jesús, vamos a decir, lo vivieron en Hechos, y ahorita vamos a decir por qué, en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué es ese jubileo? El jubileo significa: se acabó el trabajo, se acabó el afán, se acabó las penas, se acabaron los problemas, se acabó todo condenación, se acabó toda realidad que sacan los hombres pensando que es una espiritualidad. El jubileo era algo que se venía programando, y que no veías la hora en que se iba a cumplir, y de repente se presenta Jesús y dice: hoy se cumple esto. Amén. Dices tú: ¿qué pasó? ¿Dónde se cumplió? Se cumplió para Jesús. ¿Pero qué dijimos que era Jesús? Todos los cristianos. ¿Tú estás viviendo así? Hay mucho que comer para vivir así. Hay mucho que saber y que tener como revelación en el corazón para que esta situación digas: si es cierto. Pues es que es increíble. Ahora va. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cuál es el reverso del Torre de Babel? Aquí dice algo que va en contra completamente. Los de Babel se disgregaron, se confundieron y se separaron. ¿Aquí qué está diciendo? Estaban todos unánimes, juntos, en un mismo lugar, dice. ¿Qué es lo que estamos pensando ahorita? ¿Ok? Una parte del jubileo, pequeñita, pero muy importante. Porque aquí podemos tener teólogos de diferentes denominaciones, y puede que sea que se suscite una bomba donde digan: no, esto no ha pasado, no, esto sí, no, aquello, no, sí, no. Aquí estamos lo que está hablando el Señor a nuestra iglesia. Y que no puede nadie venir y decir, porque dentro de ellos, acuérdense que tenemos un WhatsApp que abarca toda la congregación, 70, 80 personas, y que, sabes, de ese número de personas viene
la tercera parte y los demás siguen en casa, pero que los demás son otras 2/3 partes y que no vemos que digan, hermano, voy, quiero ir, me gusta, lo estoy discerniendo, lo entiendo y lo creo, y estemos juntos. Ni tampoco quiere decir que tengamos convivios todos los días. No, porque eso es superficial, porque lo que es importante son estas otras cosas. Que estemos unánimes juntos es con un mismo corazón, con un mismo espíritu, en una misma realidad, con una situación maravillosa dentro de nosotros, donde entonces viene algo que toqué, que fue muy delicado y que quiero que lo entendamos con más claridad ahora, que era por qué a veces los cristianos se enferman y mueren, ¿verdad? En primer lugar, los cristianos no mueren. Sabemos que tenemos vida eterna. No morimos. Si alguien por edad, por accidente, por enfermedad o por lo que sea, duerme, por eso dice la Escritura, duerme. Se duerme en ese momento en cuanto a su vida natural, pero entra en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya está en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿hay temor? No, en ningún sentido. Y de repente vino un estruendo del cielo. Tienen que ser cosas sobrenaturales. ¿Qué estás recibiendo ahorita? Repítelo. Un estruendo del cielo. Un estruendo del cielo. ¿Cuál es ese estruendo? Todo lo que estamos aprendiendo y se nos está revelando y sabemos que es verdad. Sí, amén. ¿Me equivoco? Si me equivoco, me dicen, hermano, échate de reversa. ¿Ok? De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, dice, el cual llenó la casa de todos los que estaban ahí sentados. O sea, un ambiente espiritual como el que hemos tenido en muchos tiempos y en el que se discierne una realidad como ahorita. Yo me siento preparando esto y hablando esto y dándole vueltas en mi casa. No me importa qué tan bueno esté el partido, no me importa quién ganó, haya sido lo que sea, infinitamente arriba de todas esas cosas, de que si mi familia se juntó, de que si no se juntó, de que si mis hijos me pidieron, de que si lo otro, que si el negocio, que si lo que sea, es segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y no me lo acerques ni al tercero. ¿Por qué? Porque hay una realidad en tu corazón. Si es que estás viendo, si es que estás recibiendo lo que se llama el estruendo del Señor, que te dice que lo tenías aquí metido y que de repente no te dabas cuenta. Sí, amén. Eso es. Entonces, darte cuenta es recibirlo y entrarle, vivirlo. Dice... Dijo el Señor a mi Señor en el versículo, adelante de esto de todos los que estaban ahí, se llenó la casa y entonces se empezó a dar profecía, ¿verdad? Y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué estamos esperando? Que con el estruendo de este reino, de esta bendición que nos está dando Cristo, solo nos preocupa un poquito algo, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies.
¿Qué te falta? Algo. Es que yo he tenido este problema ya muchos años, con mucha fuerza, muy acá, muy allá, me incomoda, me da. ¿Qué piensas? No te aloques con lo que te pienses, nada más cree en lo que es el jubileo de jubileos que se está manifestando aquí en Hechos capítulo 2, desde el capítulo 1 hasta todo Hechos, porque empiezan a hacer todas las cosas que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque se pusieron todas las cosas debajo de sus pies para que ellos pudieran reinar. Amén. Pisar. ¿Qué se le hace a la serpiente? Se le pisa la cabeza. Y de repente dice, te muerde el calcañar. Calcañar, ¿sabes qué? Es un callo que tienes aquí antes de que llegue ¿cómo le dicen? La planta baja, o ¿cómo se le dice? La parte inferior del pie. Ahí no duele, ahí no hay sangre, ahí es un callo. Pues eso va a suceder. ¿Cómo? ¿Cómo de qué cómo? ¿Cómo? Creyéndolo. Creyéndolo. Porque para vosotros es la promesa. ¿A quién les está diciendo si están ahí sentados? Ahí sí ya no me pueden sacar todos los evangélicos cristianos de todas las denominaciones y de todo lo que tú quieras que digan que es para el futuro, porque ahí se está prometiendo lo mismo y era para ese momento ahí, y lo vivieron y estaban sentados y llenos del Espíritu Santo. Ya no hay de que es que va a ser para el futuro. No, Señor, es la fiesta del jubileo que Jesús declaró que ahora se está viviendo. Hoy la estamos teniendo. Hoy se cumple ese día, dijo radicalmente Jesús. Sí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Qué es lejos? Alrededor del mundo. ¿Ok? Para cuantos el Señor ha llamado. O llamare, dice otros. O los que son llamados. ¿Quiénes son llamados? Toda la humanidad es llamada. Toda la humanidad. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es increíble. Ser salvos, o sea, sálvate ahorita. ¿De qué? ¿Cuál es tu asedio? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que te está aquí agobiando? Esta generación de Adanes, de seres que viven en la muerte y no van a despertar de ninguna manera hasta que no entendamos que en la iglesia se nos va a hablar. A esta iglesia es lo que se le ha dicho. Si lo crees, si en otras iglesias no lo han dicho, cuando luego lo oyen, de repente alguien me manda un mensaje y dice: oye, le llevé esto al ministro de la iglesia y quiere que le mandes otra, que se la mandes por mi medio. Está bien, mi hermano, lo que hagan con ello es asunto de ellos, pero esto es algo maravilloso. Así que los que con gozo recibieron su palabra se hundieron en esa realidad. Ay, perdón, me equivoqué. Fueron bautizados. ¿Y qué es lo que pasa cuando te bautizan? Te sumergen en esa realidad. Y es un símbolo de que ahí mueres. Y cuando sales, eres la nueva criatura que está llamada a vivir todo esto. Amén. Amén. Así que dice: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron la palabra se sumergieron bautizándose, porque sabían que ese era el fundamento, ¿verdad? Que hoy en día es simple y sencillamente entenderlo, porque el apóstol que escribió Hebreos dice que tenemos que dejar algunos fundamentos como el bautizo, y toca otras realidades, pero que en el sentido de que ya hay una realidad, que bautizado en ello quiere decir sumergido en esta nube.
sumergido en esta realidad. ¿Ok? Y dice, y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. ¿Dónde las meteríamos? En el estadio. O en las casas. No importa lo grande, lo que tú quieras, importa que ellos reciban esa realidad. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí le vamos a parar. Pero ahí está ahora lo contrario de Babel. La plenitud. Miren, ¿por qué digo yo la plenitud de lo que dijimos nosotros que es el jubileo? ¿Por qué digo yo que es la plenitud? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en el corazón? La plenitud de este jubileo justamente es, fíjense, y estar unidos como uno solo, habla de una situación muy especial. Quitar todo lo humano. ¿Cuándo vamos a lograr que entre todos los hermanos seamos uno? Nosotros no. El Espíritu de Cristo, que está haciendo un estruendo sobre de nosotros, amén, lo logra. ¿Qué es lo que tenían ellos? Separaciones. Unos le iban a Juan el Bautista, otros le iban a los grandes, ¿qué te diré? Sacerdotes de la orden antigua, si quieres tú, orden judía, y traían ahí un verdadero quita y pon, arrastra y jálale para acá y jálale para allá, y ahora de repente todos con una misma mente, amén, todos unidos, conviviendo entre todos. Eso es lo que no se puede dar. Tú le vas a dar preferencia a todo lo que quieras, a lo que se te ocurra. Le vas a dar preferencia, y no quiero dar ejemplos porque le vaya yo a atinar a tus ocurrencias y entonces dices, el hermano me la estaba tirando. ¿Verdad? Entonces lo dejamos en silencio para que sea el estruendo el que te lo diga. No has dejado esto, no has dejado aquello, prefieres esto que el otro, prefieres acá que allá. A ver, vamos a hacer la realidad de el cuerpo de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Amén. Amén. Entonces, falta el último capítulo que nos vamos a aventar. A lo mejor el miércoles. ¿Correcto? Amén. Bendición. Pues vamos a hacer una oración porque ya estamos en el minuto casi 50 y ni nos dimos cuenta. Casi 50 y ni nos dimos cuenta. Pero el día de Pentecostés era el día 50. ¿Qué significa? La unción de Dios. Amén. El Espíritu abrazando. ¿Ok? Padre, de verdad nos has dado de comer maná del cielo y lo abrimos para todos los que quieren. Nosotros comemos de esta realidad y esta realidad se hace vida en nosotros. Esto es lo que queremos hacer de este antibabel y de este glorioso Pentecostés eterno, tu realidad en nuestro medio. Gracias, te amamos
por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.